después de esa hermosa actividad de ayer, del bautismo, definitivamente era un buen día, como hoy, tomar la Santa Cena. Y evidentemente antes de tomar la Santa Cena debe tener el ser humano una actitud del corazón correcta y adecuada. Debe tener un corazón limpio, porque la misma Biblia establece que el que toma la Santa Cena de manera indebida acarrea consecuencias para su vida, porque estás tomando la sangre de Cristo y estás comiendo el cuerpo de Cristo. Entonces definitivamente hoy es un día, y antes de ir a la Santa Cena, yo quiero compartirte de un tema que para mí es uno de los temas principales como ser humano y como hijo de Dios, y es uno de los tantos beneficios que tiene la cruz, y es acerca del perdón. El beneficio de la cruz, el perdón. Diga conmigo, el perdón. No hay mayor beneficio después de la salvación que el beneficio de la cruz como el perdón. Y no quiero contarte la historia de la cruz como la historia de la crucifixión, ¿verdad? Porque todos ya conocemos la historia de la crucifixión. Hoy he decidido hablarte de algo aún mejor que la cruz, y es el beneficio de esa cruz acerca del perdón. Y quiero que sepas algo muy puntual, y es que el perdón es la clave de la liberación espiritual. Gracias por su entusiasmo. El perdón es la clave de la liberación espiritual. Muchas personas están encarceladas espiritualmente porque no han podido perdonar todavía. Muchas personas viven en la cárcel llamada la falta de perdón porque no han podido perdonar. Incluso no han podido perdonar a seres que ya no están con nosotros. No han podido perdonar a ese ex esposo o a esa ex esposa que quizás te hizo mucho daño. No has podido perdonar al jefe que tanto maltrato te dio. Definitivamente, sin importar cuál sea la causa o la circunstancia que todo ser humano haya vivido, todos nosotros hemos sido llamados a perdonar a todo el mundo. En el libro de Mateo, capítulo 5, el 23 al 24, dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te recuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Qué curioso que el Señor coloca dos de sus ordenanzas prácticamente, ¿verdad? Como lo que es traer una ofrenda al altar y lo que es la reconciliación con tu hermano en Cristo. Qué interesante que Él compara el perdón con la ofrenda. La ofrenda para Dios es importante, pero más importante es la reconciliación. Lo que Jesús está enseñando acá es que de nada vale traer una ofrenda al altar cuando tu corazón está lleno de amargura y rencor. No vale la ofrenda que traes al altar si aún no has podido reconciliarte con esa persona. Pastor, pero es que yo le pedí perdón y no me lo aceptó. Ya usted hizo su parte. Ya usted hizo su parte. Ya usted salió de esa cárcel espiritual y liberas a la otra persona de la cárcel espiritual. Es que no quieres ser mi amigo, mi amigo. No, es que no tienes que ser amigo o amiga, simplemente tienes que perdonar. Perdonar, porque el asunto no es de acciones, sino de lo que está en tu corazón. Por eso claramente dice, y fíjate, pareciera que hubiese un error en el texto bíblico, porque dice: y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Pero debería decir: si allí te acuerdas de que tú tienes algo con tu hermano. Lo que está diciendo es que si tú ves, si tú notas que tu hermano tiene una actitud distinta que no era la común. ¿A cuánto nos ha pasado? Que llegamos al trabajo, llegamos a casa y de repente una persona que te saludaba con mucho amor te dejó de saludar con ese mismo amor y comenzó a tomar distancia. ¿Y qué pensaste tú en tu mente? ¿Qué me importa? Yo no le hice nada. Y bíblicamente nos dice Jesús
que si tú ves que tu hermano tiene algo contra ti, no dice que si tú tienes algo contra tu hermano, que vayas, que dejes primero tu ofrenda. Dice, no, suelta la ofrenda. Porque de nada sirve la ofrenda si tú no has resuelto esto, dice Jesús. Entonces primero resuelve esto y dice, pero ven y trae la ofrenda, no la dejes por la mitad. Ven y termina esto. Y está dando a entender el valor del perdón, la importancia de la reconciliación, la importancia de aprender a perdonar. Porque muchas veces personas toman actitudes contra nosotros de cosas que nosotros hicimos pero que no nos dimos cuenta. ¿Hay alguien aquí? Hace muchos años, mi hijo tenía 4 años. Estábamos en una fiesta de cumpleaños y de repente él vino donde mí y me dice, papi, fulanito me dio una patada. Y yo quería salir como aquel padre héroe a defender a su hijo. Pero se me ocurrió hacerle una pregunta, bendito sea Dios por las preguntas. Y le dije, ¿y por qué te dio una patada? Y él llorando me dice, porque le quité su pelota. Y le dije a él, mira mi amor, no estuvo bien lo que él hizo, ¿ok? No estuvo bien, pero tampoco estuvo bien que tú le quitaras su pelota. Por lo tanto, vamos a ir y tú le vas a pedir perdón a él. No. Sí. ¿Cuántas veces le hemos quitado la pelota a cuántas personas? ¿Cuántas veces hemos tenido acción? ¿Qué nos enseñaron en el colegio? Física, acción, reacción, causa y efecto. Toda acción produce una reacción. El problema es que como nuestros ojos están mirando siempre hacia afuera, nunca están mirando hacia adentro. Y no estamos mirando nuestras acciones. Hay momentos cuando tú le hablas a alguien, a una persona, y le dices, pero mírate la cara, que no te la ves, mírate la cara. ¿Cómo me miro la cara? Me saco los ojos. Porque no vemos nuestra reacción, no vemos nuestra manera de reaccionar ante las situaciones. Por eso cuando señalamos con un dedo, tenemos 3 dedos que nos señalan a nosotros. Y está escrito en la Biblia, en la manera que juzgues, serás juzgado. No mires la vara que tiene tu hermano en el ojo, mira el palo de escoba que tienes en el tuyo. Están muy calladitos hoy ustedes. Colosenses 3:13. Mire, cuando una persona ha aprendido a perdonar o no ha aprendido a perdonar, esta persona sufre de rencor, sufre de resentimientos, sufre de amargura, sufre de dolor. Por eso el perdón es la clave del éxito en tu vida, en tu familia, en tus hijos. Y en Colosenses 3:13 dice claramente, soportados unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro de la manera en que Cristo los perdonó, así también hacedlo ustedes. En la manera en que Cristo nos perdonó. ¿Cómo nos perdonó Cristo a nosotros? Nos perdonó de manera incondicional. No hubo una condición, te perdono si tú haces esto. Hello. Fue incondicional. Jesús murió por aquellas personas que le amamos a Él y murió hasta por los que le odian. El perdón está basado en la obediencia a Dios y es parte de la voluntad de Dios. Por eso está escrito en la Biblia, en Efesios 4:31, está escrito, quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Y claro que sí, hay gente que me dice, pastor, pero yo lo perdono todo el tiempo y todo el tiempo me golpea. Espérate. Una cosa es perdonar y otra cosa es no saber poner límites. Porque los límites son barreras de protección. Y protección de ambos lugares. Me protejo a mí, te protejo a ti. ¿Por qué? Porque se han cometido locuras por falta de límites. Se cometen muchas atrocidades por falta de límites.
Y los límites son amor, es amor. Mira, yo te pongo este límite porque te amo. ¿A cuántos de ustedes que tienen niños pequeños y viven en un apartamento no le ponen una malla a su balcón para que el niño de manera inconsciente no vaya a saltar del balcón? ¿Cómo se llama eso? Límites. En el mundo espiritual y en lo emocional colocamos límites también. Pero la gran pregunta que nos hacemos es: ¿qué es perdonar? ¿Qué es perdonar? Hay un viejo adagio que dice: yo perdono. Ah, se lo saben. Yo perdono, pero no olvido. Pero evidentemente bajo el contexto en que se dice esto es que yo nunca, siempre me voy a acordar de lo que tú me hiciste. Y las mujeres tienen memoria prehistórica. Sí, mira, las mujeres en 1834 no se me olvida cuando tenías la camisa roja puesta que te regalé y te fuiste a hacer. Miren, ciertamente no se olvidan ciertas cosas. ¿Quién olvida una violación? ¿Quién olvida un asesinato? ¿Quién olvida la pérdida de todas sus cosas? Perdonar, ¿sabes qué es? Es recordar sin dolor. No vas a olvidar lo que pasó. No hay manera de borrarte la memoria. Lo que pueda suceder es que ahora puedas aprender a recordar esos momentos difíciles sin dolor, porque ya perdonaste. Por eso en mi liderazgo, que lidero desde la vulnerabilidad, yo no tengo problema de hablar de mi pasado, no tengo problema de hablar de mis sufrimientos, de lo que me hicieron, porque en mí ya no hay dolor. Yo perdoné a todas las personas que me hicieron daño, incluso habiendo sido mía la causa de ese daño. Por eso existen 3 clases de perdón. El primero es el perdón de Dios. Evidentemente Dios es la fuente. Diga conmigo: Dios es la fuente. Y si Dios es la fuente, yo debo estar conectado a la fuente. Él es la fuente de amor. Él es la fuente de perdón. Él es la fuente de misericordia, de bondad. Él es la fuente. Dios es el creador de todo. Por ende, Él es el juez del universo. Y Dios, a pesar de ser juez, Él no se complace en juzgar. Él se complace en perdonar. A tal punto que envió a su Hijo a morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Siendo Él el juez del universo, no se complace en juzgar, porque Dios es amor. Por eso su naturaleza es perdonar a sus hijos, no importa lo que hayamos hecho. Está escrito en la Biblia: Él permanece fiel aun cuando nosotros somos infieles. Ese es el amor incondicional de Dios. Dios te perdona. Y la misión de la venida de Cristo fue esa: perdonar. Cuando Jesús estaba en la cruz, en medio de 2 ladrones culpables, imagínate, siendo crucificado como un delincuente, ahí estaban todas estas personas diciéndole: pero si tú no eres el que hizo milagros, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Y comenzaron a decirle cualquier atrocidad, a humillarlo, a escupirle, a ofenderlo. ¿Y qué dijo Jesús? Ahí en la cruz dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdonar desde el desconocimiento y la ignorancia de la otra persona que no sabe lo que hace. Cuando alguien te insulta, no sabe lo que hace. Cuando alguien te ofende, no sabe lo que hace. Tienes 2 opciones. Por eso la Biblia es tan sabia que dice: pasa por alto la ofensa y serás grande. Y en cualquier área de tu vida,
¿Hay alguien aquí? El segundo perdón es el perdonarse a uno mismo. Para poder perdonar a otro, yo primero debo perdonarme a mí, pero para yo perdonarme a mí, primero debo recibir el perdón de Dios. Recuerda, Él es la fuente. Y hay situaciones que producen una desilusión de nosotros mismos. Muchas veces nos desilusionamos de nosotros mismos. Muchas veces nos cansamos de nosotros mismos. ¿Le ha pasado alguna vez? No me responda. Y esta decepción nos hace decir: yo no sirvo para nada, yo nunca voy a lograrlo, no soy feliz, yo no soy bueno para hacer esto, porque comenzamos a tener una desilusión. Por eso, cuando te descalificas constantemente, es porque necesitas el perdón de Dios y necesitas perdonarte a ti mismo. Necesitas perdonarte a ti mismo. Hay mucha gente con un látigo en la mano latigándose a sí mismo constantemente. Y necesitas recibir el perdón de Dios como la fuente y comenzar a perdonarte a ti mismo. Porque hay actitudes y hechos cometidos por nosotros mismos que nos humillan, nos denigran, nos avergüenzan. Y nos da vergüenza que nos hagan pensar que no valemos nada. Y esta clase de faltas requieren de un autoperdón. Necesitas un autoperdón en tu vida. Perdonarte a ti mismo es aceptar con humildad tu condición de que eres un ser humano y que cometes errores. Porque en muchas personas hay una brecha llamada la brecha del perfeccionismo, que si no sale perfectamente como lo planeé en la vida, entonces no lo voy a aceptar. Y toda aquella persona que va detrás de la perfección vivirá eternamente en la frustración. Porque como la perfección no existe, vas a vivir en la frustración constante, y la frustración te lleva a un sinnúmero de emociones negativas. Reconocer que no eres perfecto, que no eres perfecta, y comenzar a mejorar. Dígame amén o dígame ayayay, pero dígame algo. El tercer perdón es el perdonar a otros. Mire, ¿por qué a la gente le cuesta tanto perdonar a otras personas? ¿Por qué le cuesta tanto? Porque no tienen el perdón de Dios en sus vidas y no se han perdonado a sí mismos. La palabra más difícil para el ser humano es perdóname. Primero dice supercalifragilístico espialidoso antes que decir perdón. Es lo más difícil. ¿Por qué? Porque nadie puede dar de lo que no tiene. Y si no tienes perdón en tu corazón, ¿cómo pretendes que puedas perdonar a los demás? Nadie da de lo que no tiene. De hecho, aquellas personas, incluso dentro de las iglesias, que constantemente juzgan, que constantemente señalan, que constantemente critican, son aquellas personas que escasean del perdón de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque si yo recibí el perdón de Dios, que soy el primer pecador en la lista, ¿con qué moral yo puedo juzgar o señalar a alguien más? Y nótese la diferencia entre juzgar, señalar y criticar antes que corregir. Son dos cosas distintas. Porque el que corrige, ama. Por eso no podemos perdonar, nos cuesta perdonar, porque no hemos recibido el perdón de Dios en nosotros. Realmente no lo hemos recibido. Te lastimas a ti mismo cuando no perdonas. Mientras que el ofensor no se percata de tus sentimientos, tú estás sufriendo por la ofensa que te hizo. Mire, el que te ofendió, porque así que funciona esto, la persona que te ofendió no se dio cuenta y está viviendo su vida feliz.
Y tú tomaste la ofensa, la guardaste en tu corazón y vives en una desdicha, en un dolor y en un sufrimiento. Lo que me hizo, mira lo que nunca se enteró. Por eso dice la Biblia: si tú ves que tu hermano tiene algo contra ti, ve donde él, y él te va a decir: lo siento, yo no sabía. Y por eso las personas que tenemos un poquito de madurez, vamos siempre donde las personas y le decimos: si yo hice algo que te ofendió y no lo vi, no lo noté, perdóname. Si te ofendí sin darme cuenta, perdóname. No como una vez me pasó, recuerdo hace muchos años en un campamento de jóvenes. Yo toda mi vida he trabajado con el tema de la publicidad. Tengo una publicitaria desde hace más de 28 años. Y recuerdo que a un compañero que estaba iniciando una empresa, un negocio, yo le ofrecí que le iba a hacer la imagen gráfica, le ofrecí que le iba a hacer y que iba a ser gratis, que no se lo iba a cobrar. Pero a mí se me olvidó. Y como a mí se me olvidó, él se ofendió conmigo. Y hasta me dejó de hablar. Yo no entendía por qué. Y entonces estábamos en el campamento. Y recuerdo que él fue donde el pastor y habló. Dijo que estaba molesto conmigo porque yo le ofrecí algo y no lo hice. Y el pastor le dice: bueno, tú tienes que ir a reconciliarte, a pedirle perdón a él. Y cuando él me llama, el pastor me mira a mí y dice: aquí fulano quiere hablar contigo. Y él me dice: quiero que sepa que te perdono. Te perdono. Yo miré al pastor y le dije: no estoy entendiendo, ¿no? Yo no le pedí perdón a él porque él dice: te perdono. Y el pastor: no, así no es. Le decía: así no es. Es perdóname, no te perdono. Porque ahí no hay sanidad. Cuando alguien va donde te dice: sabes que yo te perdono. Usted sabe que no. Porque no te estás humillando. Está escrito en la Biblia: el que se exalta será humillado, pero el que se humilla. Humíllate. Te lastimas a ti mismo cuando no perdonas. Las ofensas de nuestros semejantes duelen mucho más que cuando se trata de las personas que son cercanas. Cuando alguien te hace algo que tú no conoces, no te duele tanto como cuando el que te lo hace es una persona cercana a ti. Los casados digan amén. ¿Por qué? Porque Satanás es astuto. Satanás va a usar a la gente que tú más amas para herirte. Y Satanás a veces usa hasta los más espirituales. No se crea. Hasta aquellos que oran 24/24. Satanás los usa también a veces. A ver, estamos en una nube nosotros. Es así, pero ¿sabes por qué Dios permite eso? Para que nunca se nos olvide que somos humanos. Y que por más espiritual que tú seas, vas a cometer errores. Por más espiritual que tú seas, vas a fallar. Por más que ores 24/24, algún día se te va a salir una mala palabra. Él va a utilizar siempre a las personas más cercanas a ti para dañarte. Pero saber perdonar nos llevará a la liberación y no a la esclavitud. El perdón a nuestros semejantes nos ayudará a conseguir el perdón de Dios. Porque solo los que tienen el verdadero amor saben perdonar al prójimo, como dice el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, así como perdonamos a los que nos ofenden.
Quiere decir entonces, según el Padre Nuestro, que el perdón de Dios a tu vida está condicionado a la manera en cómo tú perdones al prójimo. No lo digo yo, lo dice el Padre Nuestro. Y usted lo tiene más, tiene muchísimos años diciéndolo y no lo había visto. Dice: Padre, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y por eso es que no recibes el perdón, porque no perdonas. Debería decir: Padre, perdona nuestras ofensas, así como nosotros deberíamos perdonar a los que nos ofenden. Parece que el mensaje está llegando porque están muy calladitos. Por eso siempre hay personas que van caminando con el alma herida. Cuando más amamos a una persona y ésta nos lastima, más nos duele. Pero también es porque has puesto tu mirada en esa persona más que en Jesús. Y por eso somos heridos. La gloria de un hijo y una hija de Dios es saber caminar, y aunque la persona que más ama te hiera, te ofenda, eso no te afecta. No te afecta. ¿Por qué? Porque mi seguridad no está en mi esposa. Mi seguridad está en Jesús. Mi felicidad no depende de mi esposa. Y ella me hiere todos los días y yo la hiero a ella todos los días. Hello, somos seres humanos. Con cualquier tontería me refiero. Pero para que eso no te hiera, tu mirada debe estar en Jesús y no en el hombre. Amar sin condición y perdonar sin condición. Pero ¿cómo, pastor, perdonamos cuando nos han hecho tanto daño? Las palabras hirientes, la injusticia, cuando le quitan la vida a alguien que amas, los amigos, maltrato físico, el engaño, la traición, la deslealtad, el desprecio, las críticas y todo tipo de ofensa y maltrato no son fáciles de perdonar. Nadie dijo que sería fácil. Pero tenemos la ayuda de Dios para hacerlo. Por eso Él es la fuente. Diga conmigo: Él es la fuente. Dar un aplauso al Rey de Reyes. ¿Sabes que cuando perdonas a alguien, le estás dando la oportunidad de tú ser un instrumento para que su alma se salve? ¿A cuántos tienen enemigos? No levanten su mano. Todos tenemos enemigos. Todos tenemos enemigos. Y quisiéramos que desaparecieran. Quisiéramos que desaparecieran. Quisiéramos que yo quisiera llegar a un lugar y no ver a ese infeliz malnacido hijo de su. Quisiéramos. Pero eso está actuando ¿desde dónde? ¿Desde el perdón, del amor, o desde el rencor y el resentimiento? Cuando una persona habla como de esta forma y piensa de esta forma, en su corazón hay rencor, hay resentimiento, hay odio, hay amargura. Y eso asesina más que cualquier bala. Pero si aprendes a perdonar, ganarás a un amigo. Y más aún, le da la oportunidad de que su alma se salve. Porque quien puede hacer lo bueno y no lo hace, dice la Biblia, le es contado como pecado. Mire, hace años cuando yo no era cristiano, hago la aclaratoria, yo era muy peleón. Era del verbo ya no soy. En el colegio me refiero, en la época del colegio. Uno siempre andaba metido en un conflicto peleando. Mira, que te están esperando en la esquina. ¿Quién? Voy para allá. Recuerdo que tenía un conflicto con una persona que era incluso hasta 10 años mayor que yo. Y recuerdo que
me decían, mira que está, siempre Satanás usa, está en tal lado. Y recuerdo que me dicen, está en tal lugar jugando billar. Y recuerdo que yo fui con 2 más. Y entro yo al lugar, ahí donde están las mesas de billar, subo la escalera. Y subiendo la escalera, yo no era ni cristiano, ni estaba cerca de Dios. Y subiendo la escalera dije, yo voy a resolver esto de otra manera. Y fui, le toqué la espalda y él me vio y le dice, tranquilo, yo vine aquí para pedirte perdón y para pedirte disculpas, porque yo no quiero tener problemas contigo. Y le di la mano y no se me olvida nunca, él estaba con otra persona jugando en la mesa de billar y la otra persona se acercó a mí y me dijo, eso es de hombres, y me dio la mano. Y eso me hizo sentir tan bien, porque el que no tiene a Cristo en su corazón busca aplastar al otro para sentirse más hombre. Y cuando él me dijo que lo que yo había hecho era de hombres, yo dije, esto es lo que yo quiero. Y a mí desde pequeño no hay que decirme las cosas 2 veces. Si a mí me dicen que eso es lo que me va a traer beneficio, ahí es donde yo quiero estar. Ahí no hay que decirme las cosas 2 veces. Y entendí que el perdón es la puerta para ganar a más personas, incluso para el Señor. Yo lo gané luego como amigo, que si hubiera sido cristiano te aseguro que pues lo hubiera ganado para el Señor también. Pero ¿a cuántas personas necesitamos buscarles y decirles, yo necesito que tú me perdones? Yo no tengo nada que perdonar. No, tranquilo, no te preocupes, solamente quiero que lo sepas. Se reirán de ti, se burlarán de ti, pero ya tú hiciste tu parte. Amén.